Un inmenso abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos, con mi cariño, con mi sinceridad, con mi amor, les envío a todos ustedes un abrazo enorme, independientemente del lugar donde se encuentren, para todos nuestro cariño, nuestro abrazo y nuestra gratitud por permitirnos estar junto a ustedes o en un nuevo encuentro, un encuentro donde seguiremos aprendiendo, seguiremos reflexionando y seguiremos entendiendo cómo funciona y comprendiendo cómo funciona el espiritual. Hoy hablaremos con nuestro queridísimo y hombre del corazón, de mi corazón y del corazón de todos ustedes, Gonzalo Rodríguez Fraile, de un tema que es supremamente importante y es la aplicación de las leyes universales en la vida diaria. Mi querido Gonzalo, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar aquí, un enorme, enorme abrazo navideño ya, podemos decirlo. Muchísimas gracias, Cristian. Ya sabes que estoy encantado de los diálogos contigo. La verdad es que lo paso de una manera fenomenal y ojalá pues alguna de estas ideas que estamos comentando pues ayuden a la gente a vivir mejor, ¿no? Y a crecer más rápido y a estar en paz. Así está sucediendo, Gonzalo. Son muchos los comentarios, muchas personas que nos escriben. Yo recibo cientos, ni uno ni dos, cientos de comentarios de personas que están muy contentos con todo lo que se viene llevando porque lo van comprendiendo de una manera fácil y sencilla. Aprender a vivir espiritualmente, además de ser una decisión inteligente, nos trae demasiadas bendiciones a la vida de cada uno de nosotros. Así es, claro, porque cuando uno ya se hace consciente, ¿no? de quién es uno, de para qué está aquí, ¿no? Y de cómo funciona el universo y cómo funcionan las leyes. Y bueno, pues es que, claro, cuando se va a favor de corrientes se nada mejor que cuando se nada en contra de corriente, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y se gastan menos energías, ¿no? Y se llegan, sí, claro. Se llega más lejos. Sí, sin duda, sin duda. Gonzalo, en el libro que estamos trabajando como base, que es un nuevo paradigma de la realidad, que es su libro, en el capítulo 2 habla de la aplicación práctica de las leyes universales en la vida diaria. Y usted inicia este capítulo diciendo algo maravilloso. Dice, la antigua frase dice, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Se refiere a la existencia de leyes superiores que actúan sobre los mundos materiales. Hasta ahora, en la cultura, no se enseña a reconocer las señales a través de las cuales se expresa dicha ley, pero lo que se suele llamar mala suerte es el resultado de desobedecerla inconscientemente por no conocer su existencia o su funcionamiento. La inmensa mayoría de los seres humanos, Gonzalo, decimos, es que yo soy una persona de malas, o esta persona es una persona de buenas. ¿Cómo podemos nosotros identificar la buena o la mala suerte en relación a las leyes universales? Bueno, yo creo, Cristian, que lo primero que tenemos que decir es que la buena o la mala suerte, simplemente la suerte, es algo que no existe en el universo, ¿verdad? Es una manera coloquial, ¿no? De hablar. Mira, he tenido buena suerte, me ha tocado la lotería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, o ha tenido buena suerte este equipo de fútbol porque lo que sea, ¿no? Entonces, la suerte no existe en el universo. Vamos, esto es una cosa ya que queda clara en la ciencia actual, ¿no? Claro, porque como hemos dicho en otras ocasiones, pues la consciencia crea la realidad y la crea siguiendo unas leyes, ¿no? Entonces, y esas leyes se llaman leyes universales. Entonces, lo que existen son leyes universales, pero no buena o mala suerte. Lo que existe es una correspondencia u otra. La persona que le toca la lotería es correspondiente por ley que le toque la lotería, porque tocarle la lotería le va a traer una serie de aprendizajes. ¿Ves? Por ejemplo, una persona que le toca la lotería, pues tendrá que aprender a gestionar esos nuevos recursos de manera amorosa, de manera de acuerdo con la ley. Y ya sabes que ha habido muchos casos de personas que le han tocado la lotería y han acabado luego con muchos más problemas de los que tenían antes de que le tocara, ¿no? Son muchos los casos. Sí, muchos casos, sí. Y como eso te puedo contar otros muchos, ¿no? Entonces, otros muchos casos de otro tipo que no tienen que ver con la lotería, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no existe la suerte en el universo. O sea, esto es algo que
que hoy queda claro en la ciencia, ¿no? Ahora, si te vas a la espiritualidad tradicional de siempre, ¿verdad? Pues los maestros espirituales también han afirmado eso, ¿no? Por ejemplo, y acuérdate que cito mucho a San Alfonso Ligorio en el Mundo Cristiano, y además os mandé el PDF de su libro Conformidad de la Voluntad de Dios, por si tus oyentes quisieran también leerlo, ¿no? Y comprobarlo por ellos mismos. Él dice: nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres lo que os acontezcan, todos los bienes y los males vienen de Dios a través de sus leyes, ¿no? Entonces, fíjate que todos los santos y místicos cristianos siempre han afirmado eso que tú has dicho al principio de la entrevista, de que es que no se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que eso, dicen otra cosa, dicen, no se mueve una mota de polvo, ¿no?, con el viento sin que eso no sea la voluntad de Dios. El Evangelio nos dice: hasta el último pelo de tu cabeza está contado, ¿no? Claro, es una manera de decir, no hay sitio para la suerte, ¿no? También nos dice, ¿quién puede añadir un palmo a su estatura?, ¿no? O sea, todo está absolutamente previsto en el universo en ese sentido, porque a Dios no se le va la creación de las manos, ¿no? Y Dios no solo es creador, sino que es además administrador de la creación. No sé si me explico, ¿no? Además, la creación tenemos que entenderla como una creación continuada, ¿no? En cada instante Dios está creando, porque si la conciencia no colapsa la función de onda del electrón, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que comprender, porque además cuando pensamos que hay buena o mala suerte, si lo piensas bien, perdemos nuestro poder. Porque claro, ¿qué vamos a hacer nosotros ante la suerte, no? Entonces, creo que es una idea que tenemos que desterrar de nuestras cabezas, y lo que tenemos que comprender es que nuestra necesidad de crecimiento interno, ¿verdad?, nos hace correspondientes con unas situaciones o con otras. Y si queremos cambiar, ¿no?, las circunstancias externas de nuestra vida, tenemos que cambiar nuestro interior primero para hacernos correspondientes con otras circunstancias. Fíjate que esto también lo deja muy claro el Evangelio, cuando Jesús nos dice: vosotros trabajar en vuestro interior, que todo lo demás ocurrirá por añadidura, es decir, por ley. Porque claro, hasta que yo no comprendí qué era la añadidura, pues no podía usarla a mi favor, porque yo siempre te he dicho en la entrevista que yo era el terror de los curas cuando era joven, porque decía, ¿me puede usted explicar cómo funciona la añadidura? O sea, ¿cómo pasa esto si no lo hago yo? Y me decían, hombre, esto hay que creerlo por fe, es un misterio, ¿no? Hombre, yo no puedo gestionar mis empresas con misterios y con cosas que no comprendo, ¿no? Ahora sí lo comprendo, claro. La añadidura es la ley de correspondencia de la que hablamos en la última sesión, ¿verdad?, en funcionamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacernos correspondientes por dentro de que nos ocurran otras cosas por fuera, ¿vale? Y comprender que todo evento es un evento diseñado para nuestro aprendizaje, y eso puede incluir que nos toque la lotería o que nos atropelle un coche, pero créeme que el universo ya sabe previamente a quién le va a tocar la lotería, o sea, no es una cosa de azar, no sé si me... Claro, y no siempre ganarse la lotería termina siendo algo que la persona puede llegar a decir desde el punto de vista humano, Gonzalo, qué cosa tan maravillosa. Sí, Empieza bueno, luego, si no estoy listo, el sufrimiento de no querer perder, el sufrimiento de todo lo que acontece, tanto que este caso de la lotería, que es un caso o un ejemplo más bien muy importante, ha demostrado que no son todos, sí son la gran mayoría, terminan en condiciones peores que antes de que se la ganaran. sí, porque además de todo eso que tú dices, ¿no?, del miedo a perder y tal, pues es que le puede crear hasta problemas de relaciones, porque, por ejemplo, me puede tocar a mí la lotería y entonces mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre o mis hijos pensar, oye, pero es que me tenía que haber dado una parte o lo que sea, pero bueno, tenía que haber dado una parte o no, pero hasta en esas cosas, esos problemas de relaciones pueden ocurrir, ¿no? Porque la gente tiene expectativas y entonces, claro, donde antes no había problema, pues ahora se puede crear un problema familiar, porque empiecen a pensar que con mayor o menor derecho los que te rodean, que ellos también tienen que ser partícipes de tu buena suerte, por ejemplo, ¿no? Y en muchos casos se han estropeado relaciones familiares por esos motivos, ¿no? Un poco como se estropean las relaciones familiares en casos de herencias o de lo que sea, ¿no? O
sea, que hay muchos motivos por los que le toque la lotería puede acabar siendo más una pesadilla que una... Claro, eso como siempre va a depender del nivel de conciencia de los implicados. No sé si me explico, ¿no? Sí. Pero bueno. Gonzalo, cuando estamos en esta época del año, porque ya estamos terminando este 2022, hay una palabra que usted como empresario durante muchísimos años, me imagino que practicaba y era los balances de fin de año. Sí, claro. A ver si la empresa le fue bien o no le fue bien, saber qué tenía que arreglar, qué tenía que descontinuar o qué tenía que incorporar para enfrentar un nuevo año. Cuando hablamos de la buena y la mala suerte desde el punto de vista humano, estamos hablando de resultados. Hay Claro. personas que tienen resultados positivos, satisfactorios, y hay otras personas que tienen resultados que no han todavía logrado comprender qué es lo que le quieren decir. ¿Cómo podemos nosotros analizar e interpretar los resultados, bien sean del uno o del otro, Gonzalo? Pues mira, yo creo que esto que dices es muy importante, Cristian, porque yo creo que todos tenemos que observar nuestros resultados. Fíjate, otra vez más, las enseñanzas espirituales del pasado siempre nos dicen por sus frutos, es decir, por sus resultados, los conoceréis, ¿no? Sí, los buenos y los malos profetas, las malas y las buenas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que observar objetivamente como testigos, ¿no? Sin implicarnos emocionalmente ni sentimentalmente, o sea, como testigos, cuáles son los resultados de nuestra vida, ¿no? Y creo que en eso es útil observar resultados internos y resultados externos. No sé si me explico, ¿no? Si te parece, pues empezamos por los internos, ¿no? Me parece perfecto porque son los más importantes. Más importantes, porque claro, Claro, de esos dependen los de ahí dependen los otros, claro. Claro, claro. Entonces, fíjate, yo animo a las personas a que hagan una introspección, examen de conciencia, como se dice, ¿no? Y se pregunten, por ejemplo, por 3 resultados internos. ¿Cuál es su nivel de paz interior? ¿Ok? ¿Tienes paz interior imperturbable a las circunstancias externas o no? O las circunstancias externas todavía te pueden quitar la paz. Sea lo que sea, ¿eh? Un problema de pareja, una muerte de un ser querido, una ruina económica, una enfermedad. O sea, ¿hasta qué punto las situaciones externas son todavía capaces de arrebatarte la paz interior? ¿Ok? Entonces, cuando tú observas que hay todavía circunstancias externas que te pueden afectar en tu paz interior, eso te está indicando que tienes que aumentar o bien tu comprensión espiritual o bien tu entrenamiento, ¿vale? Porque si tienes una comprensión espiritual adecuada y tienes un entrenamiento en esa comprensión adecuado, no habrá nada de fuera de ti que te pueda quitar la paz, ¿verdad? Entonces yo una de las cosas que observo en mí mismo continuamente es si hay algo que me pueda quitar la paz, ¿no? Porque si algo te puede quitar la paz, lo que te está indicando es que tú todavía eres capaz de perder la paz. Da igual la circunstancia externa, no sé si me explico. A lo mejor unas cosas no te quitan la paz, pero otras sí. Pero bueno, en todo caso, si algo te quita la paz es porque tú todavía tienes la capacidad de perderla, ¿vale? Y tienes que trabajar en eso que no te quite la paz. Y verás que lo que va a pasar en tu vida, esto le pasa a todo el mundo que yo conozco, es que según va aumentando su comprensión espiritual y su entrenamiento, aunque todavía pierdan la paz por algunas cosas, la pierden menos tiempo. O sea, hace falta menos tiempo después para volver al centro, ¿no? Claro, empezamos a autoobservarnos, Gonzalo. Empezamos a autoobservarnos. Yo me estoy autoobservando aquí alrededor, donde yo quisiera que hubiese el silencio, no porque amo el silencio, pero no tengo control sobre eso. Yo no tengo control sobre el señor que está aquí al lado mío, hablando con el teléfono, ni un grupo que hay atrás. Entonces me autoobservo y yo mismo, y estoy colocando el ejemplo para lo que estoy viviendo en ese momento. Wow, me puede quitar la paz, pero al mismo tiempo digo, pero no tengo control sobre esto, pues simplemente me relajo y continúo. Exacto, porque además eso que te está pasando es una oportunidad del universo para que tú entrenes tu paz. Si no, no te estaría pasando. No sé si me explico, ¿no? Con lo cual... No llegarían. Bueno, pues, claro, pues ahí viene la idea importantísima
de que tú tienes que dar lo mejor de ti mismo, ya lo estás haciendo, ¿ves? Estás siendo puntual, estás en otro sitio que no es tu casa habitual, tienes problemas de conexión, pero tú estás dando lo mejor de ti mismo. A partir de ahí, pues deja los resultados en manos de Dios y eso no te hará perder la paz. Pero tú has dado lo mejor de ti mismo. Estás listo, te has preparado, has cambiado de forma de conectarte para intentar que todo vaya lo mejor posible. En fin, te has puesto para que no te afecte tanto el ruido. O sea, has dado lo mejor de ti mismo. A partir de ahí ya en manos de Dios, ¿me entiendes? Y si algo tiene que ocurrir, pues ocurrirá y no nos quitará la paz ni a ti ni a mí ni a tus oyentes, porque si no ya repetiremos el programa. O sea, no pasa nada, no sé si explico, tranquilos todos, ¿no? Esa es Cuando una empezamos idea. nosotros, Gonzalo, a comprender que yo siento que es de las metas más maravillosas que podemos alcanzar y el trabajo más lindo que tenemos que hacer para llegar a comprender que todo siempre estará bien. Claro. Cuando llegamos a ese nivel, ya la Sí. posibilidad de que algo nos quite la paz pues va disminuyendo, porque vamos entendiendo que si todo sucede es porque tiene que suceder. Claro, claro. Por supuesto, y por lo tanto, fíjate que en eso de que todo es perfecto y necesario, que es verdad, tenemos que comprender bien esa frase, ¿no? Porque claro, la guerra de Ucrania es perfecta y necesaria para la evolución de las almas, pero no está alineada con la ley del amor. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, es necesaria porque hay almas de bajo nivel que tienen que pasar por esas experiencias para crecer, pero no es lo que haría un maestro espiritual. No sé si me explico, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Entonces, ese primer resultado de paz, ¿verdad?, interior, es algo que tenemos que estar midiendo continuamente y saber que la paz no depende nunca de lo de fuera, siempre depende de lo de dentro. ¿Ves? Un maestro espiritual no perderá la paz por nada y una persona de bajo nivel de conciencia perderá la paz por todo, hasta porque le toquen el claxon en el tráfico. No sé si me... Entonces, es nuestra capacidad de perder la paz la que tenemos que evaluar, ¿no? Y ese sería el primer resultado interno que yo observaría. Otro resultado interno que observaría, que está muy ligado con el tema de la paz interior, es nuestro nivel de felicidad, ¿verdad? Consideramos que somos personas felices, ¿no? Entonces, fíjate que cuando hablábamos de los niveles de conciencia, hablábamos de una ecuación matemática que decía felicidad igual nivel de conciencia. Luego, si por alguna razón yo miro este año que ha pasado, ¿no?, y digo, pues no he sido feliz este año, bueno, pues tengo que comprender que el problema no está en las circunstancias de fuera, está en mi nivel de conciencia y tengo que trabajar para aumentarlo, ¿verdad? Porque según voy aumentando el nivel de conciencia, voy aumentando paralelamente mis niveles de felicidad. Claro, Entonces, o sea, es empezar, ahí donde empieza uno, Gonzalo, a generar menos resistencia, ¿no? claro, Porque el claro, sufrimiento precisamente es eso, ¿no? La no claro, aceptación claro, de lo que de las ocurre. cosas, de lo que ocurre, claro. Entonces siempre estamos nosotros en ese estado. Y cuando estamos en un bajo nivel de conciencia, pues la resistencia es mayor. Total, claro, la Vamos ascendiendo resistencia, y vamos fluyendo. claro, y la reactividad también es mayor, ¿ves? Yo siempre suelo poner un ejemplo, digo a la gente, vamos a salir a la calle y a todos los coches que pasen le vamos a enseñar el dedo, ¿no? Y digo, ¿qué porcentaje de personas va a reaccionar? ¿Ves? Y entonces, no sé por qué todo el mundo ya tiene la intuición o la sabiduría de que me dicen, casi todos me dicen, el 90%. Claro, todos saben que hay un 10% de personas que tienen un nivel de conciencia alto y no son reactivos. Claro, si yo me pongo aquí, imagínate que viene Gandhi o Teresa Calcuta, ¿no?, o Buda conduciendo ese coche. Le enseñamos el dedo, ¿tú crees que nos va a contestar? Todos dicen, no. Claro, la gente ya lo sabe que eso es posible, ¿no? Y ya sabe que hay personas que lo consiguen, pero claro, son personas de muy alto nivel de conciencia, ¿no? Porque, y la razón física por lo que esto pasa, que también es fácil de explicar, es que cuando el nivel de conciencia es mayor, entonces se activa en otras zonas del cerebro, ¿no? ¿Qué pasa con la reactividad? Pues que cuando el nivel de conciencia es más bajo y recibimos un input, por ejemplo, que nos enseñan el dedo o nos insultan, eso va directo al cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es el de defensa, el fight or flight, como se dice, ¿no? Lo compartimos con los cocodrilos, ¿no? Y entonces esa primera capa del cerebro es inmediatamente defensiva.
Claro, esa capa del cerebro existe porque si, por ejemplo, tú estás en la sabana y te persigue un león, tienes que soltar todo lo demás, soltar adrenalina y subirte a un árbol. No puedes empezar a pensar filosóficamente, no te da tiempo, ¿no? Sí. Entonces, como mecanismo de defensa de la propia vida, es útil. Pero claro, cuando el nivel de conciencia es más alto, el neocórtex está más desarrollado. Y entonces, cuando recibimos un input, va siempre al cerebro reptiliano, porque eso no lo podemos evitar, pero también va al neocórtex al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, al tenerlo más desarrollado, nos da la opción a pensar cómo queremos reaccionar, ¿no? Sí. Ahí donde Entonces, vendría, Gonzalo, lo que es el diálogo interno. claro, claro, pero es que la gente bajo nivel de conciencia no tiene diálogo interno, no le da tiempo. O sea, no son culpables en ese sentido, porque igual que un niño no puede aprender álgebra, no es culpable. Esperemos a que crezca y entonces a lo mejor aprenderá álgebra, ¿no? Eso que tú has dicho es muy importante, ese diálogo interno, ¿no? Si yo voy conduciendo el automóvil, Claro, una persona atrás me pita, porque ha sucedido. De por sí, sí, Daniel Goleman lo cuenta en sus libros de sí, inteligencia sí, emocional, Gonzalo, sí, como una persona que va conduciendo su automóvil, la persona que va atrás empieza a pitarle, a pitarle, a pitarle, la persona de adelante se desespera, para su carro, se sí. baja, saca un arma, Y le acaba pega un con la tiro. vida con la persona que va conduciendo el vehículo de atrás y se da cuenta que lleva en el asiento trasero a su hijo enfermo para el hospital. Por Entonces, ejemplo. cuando hablamos de esto y ese diálogo interno aparece, porque yo podría pensar ante el mismo suceso, decir, Sí, esta persona que viene pitando tal vez viene con un dolor de estómago, tal vez va a perder el avión y el vuelo va claro, a salir. O sea, puedo tener la capacidad de pensar claro, y de pensar de una manera positiva que no me lleve a la ira, sino que me lleve a la claro. comprensión. Claro, fíjate, yo creo que el proceso que se sigue en la evolución espiritual con esto tan importante que tú estás diciendo es el siguiente. Al principio, los niveles bajos no hay diálogo interno posible, solo hay reactividad. Sacas la pistola y le pegas un tiro. Luego a lo mejor ya te darás cuenta de lo que sea, pero primero le has pegado el tiro, ¿no? Luego las personas que se van haciendo más conscientes van practicando, entrenándose en ese diálogo interno para que su reacción pueda ser otra. No sé si me explico, no la animalística del cerebro reptiliano, ¿no? Y luego cuando ya estás en los últimos pasos del desarrollo espiritual, ya tienes tanto entrenamiento en ese diálogo interno que ya se hace hasta innecesario. Tu reacción es siempre pacífica por entrenamiento, no sé si me explico, ¿no? De la misma manera que te dije antes que ese tiempo, ¿no?, para recuperar la paz se hace cada vez más corto, más corto, más corto, más corto, hasta que llega un momento que ya no hace falta tiempo, que ya no pierdes nunca la paz. Pero claro, para eso hace falta mucho entrenamiento y mucha comprensión espiritual. Y ese entrenamiento lo tenemos a diario, Gonzalo, que es lo más, lo Sí, que la gente llama problemas o que las personas dicen, yo a esta persona no me lo aguanto, no me lo soporto. Resulta que son momentos de entrenamiento que ahí, con ese cambio de mirada, claro, empezamos nosotros a salir de ese nivel de inconsciencia, solamente mirando diferente. claro, absolutamente. Es que es así, es que vamos, esto, insisto, es que no nos tienen que creer la gente, solo tienen que verificarlo, ¿no? Tienen que comprobarlo en sus propias vidas y ver que esto es así. Claro, y la ventaja de mantener esa paz es que mantenemos siempre alta nuestra vibración y por lo tanto alta nuestra creatividad. Y claro, con la creatividad se resuelven mucho más problemas, por así decirlo, que sin ella, ¿no? Sí. Entonces es que cuando perdemos la paz nos estamos dando un tiro en los pies nosotros. Claro, no, Y no, estamos buscando el que lo hizo. eso además, sí, sí, pero no, esto es claro, ¿no? Y por lo tanto, esto hay que observarlo en ti mismo, ¿no? Cuáles son Sí. tus niveles de paz y de felicidad internos, ¿no? Gerardo Sí, Smelding, Gonzalo, perdón que lo sí, interrumpa. sí, Cuando no, no, hablamos, cuando hablamos de los estados internos, estamos hablando de la sí, paz, esa paz que sí, nos quita la paz. Lo segundo, la felicidad. El claro, día que yo le leí a Gerardo Smelding que decía, felicidad igual cero sufrimiento, claro. uno dice, cero sufrimiento. Sí, sí, cero sufrimiento. Mira, yo otras cosas no te podré asegurar porque no las he experimentado. No me gusta hablar de lo que no he experimentado porque parece que eso está llena la humanidad de discursos intelectuales no verificados, ¿no? Yo puedo asegurar a tus oyentes que la paz interior
y el cero sufrimiento es posible. Yo lo puedo asegurar, ¿vale? Sí. Eso es posible. Ahora, requiere de muchas horas de comprensión espiritual, ¿verdad? Y también requiere de mucho entrenamiento. Fíjate, además, ¿por qué digo muchas horas de comprensión espiritual? Porque mira, la mente tiene muchas capas, ¿no? Yo suelo decir que la mente es como un club sándwich de estos que pides en el Caribe y no lo puedes morder de lo ancho que es, ¿no? Y tiene varias capas, ¿no? Claro, si yo echo un poquito de agua en la capa de arriba, mojo la capa de arriba. Pero si quiero que se moje todo el sándwich, tengo que estar bastante tiempo echándole agua para que penetre, ¿no? Y la mente le pasa lo mismo. Nosotros podemos creer que ya tenemos suficiente comprensión espiritual porque hemos escuchado 3 conferencias o leído un libro y ya la idea más o menos tal. Pero eso no es suficiente para transformar al ser humano. La programación mental tiene que ser mucho más profunda. O sea, tenemos que, claro, o sea, oye, tú no aprendiste arquitectura en un día, te necesitaste una carrera universitaria de 6 años, ¿no? O sea, cualquier conocimiento humano necesita ser adquirido en profundidad, ¿no? Y por supuesto, la comprensión espiritual también. Además, es bueno que comprendamos todos que tenemos que tratar a la mente, al cerebro, como si fuera un músculo, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, un atleta entrena los músculos todos los días, no una vez al año, ¿no? O sea, todos los días hacen entrenamientos, tal, porque el músculo tiene que estar tonificado, tiene que estar en condiciones, ¿no? Por eso yo animo a la gente, por experiencia propia también, de que deben de alguna forma todos los días dedicar un rato, un tiempo. O sea, comprendo que la gente está muy ocupada y que trabaja y que tiene familia y que tiene que mantener a la familia y que no todo el mundo puede dedicarle 10 horas al día a esto como le dediqué yo después de retirarme, ¿no? Pero creo que es muy importante que todos expongamos la mente a esta información de alguna forma un rato todos los días, un ratito, ¿no? Para que la mente se mantenga activa, ¿no? Y no sirve de mucho oír una conferencia, decir, ay, mira qué bonito lo que he comprendido y tal, y luego estar un mes que no llevas la mente a estas cosas, ¿no? Porque no lo harías con los músculos si eres un atleta o un deportista o lo que sea, ¿no? Oye, hay algo curioso ahí, Gonzalo, no sé si, creo que a usted no le haya sucedido, pero a lo largo de mi vida, yo esto que usted está diciendo lo he venido haciendo muchísimos años. Pero por algunos, gracias, pero por algunos pequeños periodos, por alguna razón, hablemos de Navidad o hablemos de vacaciones, en algunas ocasiones, ya no lo vuelvo a hacer, me desconectaba de todo esto. Claro, y cuando me desconectaba de todo esto, empezaba a ver cosas que no estaba viendo antes. Es decir, o más que empezar a ver, me empezaba a sentir diferente. A sentir de manera que no te sentías antes, claro. Ya no me sentía igual y entonces yo empezaba a preguntarme, pero ¿qué es lo que está pasando que no me siento igual? Y cuando me daba cuenta, era que había bajado la guardia. En el sentido te habías distraído. Me distraje, ya no estaba leyendo, ya no estaba meditando, ya no estaba haciendo las cosas que me daban paz, tranquilidad y armonía, y me había sumado a un grupo de personas que iban corriendo sin saber para dónde, como usted bien lo dice en su libro, cuando habla de Forrest Gump. Claro, hasta que un día dice, bueno, paro de correr, ¿no? Esto que estás diciendo es tan importante que te tengo que confesar que, mira, yo tuve la ocasión, ya os lo he contado, creo, en otras conferencias, ¿no? Por desgracia doy tantas que es que ya no sé qué he dicho dónde, ¿no? Porque además soy abuelo y no tengo tanta buena memoria como cuando era joven, ¿no? Y si me repito alguna vez, pido disculpas, pero tampoco es malo, ¿sabes? Porque el repetir la mente una idea, pues ayuda a esa profundidad y tal, ¿no? Mira, hace muchos años yo tuve la ocasión de tener una reunión con Teresa de Calcuta en Nueva York, ¿verdad? Porque necesitaba ayuda para montar sus aquí, ¿no? Y yo pues le hice varias preguntas, algunas de las preguntas que le hice ya las hemos comentado en otras entrevistas, pero le hice esta pregunta también, ¿no? Que esta no la he comentado en entrevistas previas porque no era el tema o porque no venía al caso, ¿no? Sí. Yo le pregunté, oye Teresa, es famoso, o sea, se sabe que tú pues todos los días desapareces un par de horas, ¿no? De tu actividad, y bueno, y tienes 1000 personas ahí en la puerta muriéndose y esperando a ser tratadas o lo que sea. ¿Cómo te justificas a ti misma
desaparecer, ¿no? Un par de horas de eso y bueno, y no atenderles durante esas 2 horas, ¿no? Y ella me contestó una cosa que nunca se me olvidará, como ninguna otra cosa que me dijo, ¿no? Pero me dice, Gonzalo, es que si no desaparezco, si no me dedico 2 horas al día a mí misma, no persevero con esto. ¿Me explico? Claro, me distraigo en la actividad, en la acción, y claro, no dejo de cuidar mi interior, que es el que me va a dar la energía para poder seguir haciendo, ¿no? Claro, y me pareció muy lógico, por otra parte, ¿no? Entonces yo sí que animo a la gente, como tú acabas de decir, a que todos los días dediquen un tiempo, que no, el que puedan, el que sea, pero que dediquen un tiempo a que la mente se pose sobre estas ideas, de alguna forma, ¿no? Y eso es como iremos entrenando el músculo de la mente para que luego el entrenamiento sea posible. Y otro consejo posible, Cristian, que podemos dar a la gente es que a veces podemos entrenarnos con ciertas cosas de forma virtual, sin que ocurra nada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, como tengo hijos que vivían en Estados Unidos, yo les Sí, tenía que enseñar a no conducir borrachos, ¿no? Que te he dicho alguna vez. Y entonces, sí. claro, yo le digo, vosotros imaginaros que vais conduciendo borrachos, que os pilla la policía, os para, dais positivo y vais 8 horas a la cárcel, os cuesta el dinero, tenéis antecedentes penales. Entonces, a lo mejor si lo aprenden virtualmente, ¿verdad? No tienen que pasar por la experiencia física. Por ejemplo, yo puedo entrenar mi mente, como hoy, por ejemplo, tengo que conducir porque tengo que dar otra conferencia más tarde a un círculo empresarial importante aquí en Miami, que me la Sí, han pedido y que he accedido y que lo voy a hacer, ¿no? Pero claro, yo antes de salir de casa puedo imaginarme virtualmente, oye, a lo mejor un tío se me cruza o se me toca el claxon del coche o hasta me choca o lo que sea, ¿cómo reaccionaría yo a esto y tal y cual? O sea, puedo, excelente. sí, ¿entiendes? Puedo entrenarme virtualmente para que cuando luego ocurra lo que tiene que ocurrir, la reacción ya sea automática con el entrenamiento. Claro, esto es lo que pasa. Tú fíjate, por ejemplo, cuando secuestran un avión y tienen que ir las fuerzas especiales del país que sea a liberar a los rehenes o tal, lo primero que hacen es que se pasan un tiempo entrenando en un avión similar para que cuando entren ya sepan cómo, ¿sabes? Cómo actuar, cómo disparar, dónde están las salidas, porque ese entrenamiento previo les Sí, va a hacer actuar más automáticamente cuando estén en la situación real, ¿no? O sea que no es mala idea que la gente empiece a imaginarse virtualmente situaciones. Bueno, ¿qué pasaría si fallece un ser querido? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Por qué reaccionaría así? ¿Cómo podría reaccionar de otra manera? Entonces, si te entrenas virtualmente, cuando ocurre el evento, es más fácil reaccionar que si no te sí, has entrenado virtualmente. Yo recuerdo cuando era, y con esto termino, ¿no? La respuesta, yo recuerdo cuando era un hombre joven y yo no tenía la comprensión espiritual, a mí había dos cosas que me daban como mucho miedo. ¿Sabes? Que cuando pensaba, joder, si esto me sí. pasa, me muero. No sé. Una, ¿por qué? Porque además yo de joven era muy deportista y me encantaba el deporte. Ah, qué bueno. Entonces, sí, practicaba muchos de ellos, incluso a nivel semiprofesional, ¿no? Entonces yo decía, hombre, si me meten en la cárcel o me quedo parapléjico, o sea, mi vida es que, o sea, eran como dos situaciones que a mí me hubieran sido muy difíciles de llevar, ¿no? De cuando era joven. Y yo recuerdo que cuando ya empecé mi desarrollo espiritual, yo me entrenaba a pensar, bueno, ¿y si te meten en la cárcel, por qué vas a perder la paz? ¿Es que no vas a poder crecer en la cárcel o ser de servicio en la cárcel a los que lo necesiten y estén por ahí? O sea, ¿me explico? O si te quedas Sí, parapléjico, bueno, pues ¿qué pasa? Pues no pasa nada, no podré hacer deporte, pero podré leer más, podré meditar, podré ser de servicio a los demás igual. O sea, te vas entrenando virtualmente a que las situaciones que más miedo te den no te puedan quitar ya, no te puedan quitar la paz. Porque acordémonos de otra enseñanza evangélica cuando Jesús dice, aquello que más temáis caerá sobre vuestras cabezas. Claro, porque nos tiene que enseñar el universo a que nada nos quite la paz. Y lo que más miedo tenemos a que nos quite la paz, pues o tenemos que sí. entrenarlo virtualmente o nos ocurrirá el evento, porque tenemos que aprender a no perder la paz con nada. Ese entrenamiento del que usted está hablando, Gonzalo, es maravilloso. Claro.
Es Sí. maravilloso. Yo lo he practicado durante mi vida de manera, no sé, Natural. Ujú. natural, ¿sí? Sí, Empezó, sí. empezó y empecé a practicarla, ¿no? A darme cuenta qué sucedía así, qué podía pasar así. Y muchas Claro, cosas uno en la vida las puede prevenir, porque ya claro. tendremos otros encuentros más adelante para hablar Sí, precisamente de esas leyes que también están en el libro, que es una maravilla, ¿no? sí. Cuando hablamos de cómo se unen las leyes de la vida a las leyes universales. O sea, es Entonces, claro. cuando uno tiene este entrenamiento, uno se puede o anticipar o prevenir o al mismo tiempo, como usted bien lo dice, darle a la mente humana la capacidad de reacción inteligente que no me Claro, lleva ni a atacar a nadie ni a vivir en estado de claro. sufrimiento. Exactamente. Y yo creo que tú lo has dicho muy bien, porque si hacemos un entrenamiento virtual adecuado, podemos llegar hasta hacer innecesario el evento, porque ya no Es nos cierto. quitaría la paz. ¿Vale? Y bueno, de todas maneras, es algo que todo el mundo sabe que funciona, ¿no? Y no solo en la espiritualidad, sino en otras disciplinas humanas, ¿no? El entrenamiento virtual, fíjate que hasta a nivel físico, Es cierto, sí. se ha demostrado, y esto está demostradísimo. Imagínate que tú vas al gimnasio todos los días, pero un día llueve y no se puede ir y hay riadas y te tienes que quedar en casa. Bueno, si ese día tú visualizas el entrenamiento y levantas pesas imaginarias y tal, se ha demostrado que eso produce hasta un 30% de beneficio muscular comparado que lo hagas de verdad. No sé si me explico, ¿no? Y es increíble, Sí. ¿no? Porque es el poder de la mente. Claro, acuérdate que siempre hemos hablado de la causación descendente, ¿no? El poder que tienen las dimensiones superiores sobre las inferiores. Y hasta en el cuerpo físico, si tú te imaginas, visualizas virtualmente que estás levantando pesas, estás dándole a tus músculos hasta un 30% del efecto de levantarlas realmente. Sí, en la práctica del tiro al Sí, blanco, Gonzalo, sobre eso hay sí, muchísimas, ¿no? La persona que simplemente le tapan sus ojos, lo venda, le sí, sí. colocan el blanco al frente y empieza a practicar mentalmente, ¿da? Y luego cuando ya Sí, va a la práctica física con sí, el sí, arco y la flecha, eh, el nivel de asertividad es muchísimo mayor, porque la así es. práctica mental hace que lo que en la vida real vayamos a vivir sea algo acorde a lo que yo estoy imaginando, que estoy creando. Así es, eso se da en el tiro al blanco, por ejemplo, en el golf, ¿no? Muchos profesionales del golf dicen, tú visualiza el tiro antes de hacerlo, ¿no? Visualiza el vuelo de la bola, ¿no? De manera que sí, esto es una práctica que se usa en muchas disciplinas. Sí, bueno, Gonzalo, Sí, entonces nuestra parte interna, esta sí. parte Nuestra interna parte está interna, hemos paz hablado de interior paz, y felicidad, felicidad y actitud de servicio. O actitud de sea, servicio. sí, pregúntate cuál es tu actitud de servicio. O sea, ¿eres una persona que realmente quiere ser de servicio o eres una persona que lo que quiere es imponer tu ego y demostrarle a los demás que tú sabes más, que tú tienes razón y que ellos son unos ignorantes o lo que sea, ¿no? Porque esos tres resultados internos, la paz, la felicidad y la actitud de servicio, es lo que van a medir tus resultados interiores. Entre otras cosas, porque la paz y la felicidad llevan automáticamente a una actitud de servicio correcta. Porque claro, como dice el Evangelio, cuando un hombre encuentra un tesoro, quiere compartirlo con los amigos. No sé si me explico, ¿no? Es Cierto. natural a la condición humana de alto nivel de conciencia porque sabemos que todos somos uno, ¿no? Y por lo tanto, la actitud de servicio, respetando, o sea, con respeto al otro, es uno de los tres resultados internos que yo siempre estoy observando en mí. ¿Vale? Cuánta paz, cuánta felicidad y cuán pura es mi actitud de servicio. Y como lo estoy observando, pues cuando tengo fallos en alguna de las tres cosas, lo veo. Y claro, hay un refrán que dice, ver algo es el 50% de la solución. Luego hay Ver que algo es el 50% de la solución. 50% de la Claro, solución, podríamos claro. decirme el darme cuenta. Cuenta, claro. Como se dice en inglés, become aware, o sea, hacerme de una manera consciente de que tengo un Consciente. problema, de que tengo un problema.
¿verdad? ¿Cuánta gente, por ejemplo, que es adicta, yo qué sé, a fumar o al alcohol, es que ni siquiera reconoce que tiene un problema? Entonces, claro, lo niega y entonces, ¿cómo lo va a resolver? Si no tiene ningún problema, no hay nada que resolver. No sé si me explico, ¿no? Sí, Entonces, darte cuenta de que tienes un problema es la primera parte de la solución. Claro, por eso, supuesto. ahí donde entra Gonzalo, algo que mencioné hace un rato atrás, pero que creo yo que es importante como recalcarlo, autoobservación, Claro, neuroconsciente, ¿no? Sin juzgarme, claro, sin condenarme, sin flagelarme, pero sí estar atento de mí mismo. Es el claro, darme cuenta cómo reacciono, es el darme claro. cuenta cómo miro a la gente, cómo me refiero de las personas, qué me quita la paz interior, eh, cómo interpreto la felicidad para mí. O sea, estar como en ese estado Claro, vigilante, por llamarlo de alguna manera. vigilante. Claro, es que Vigilante, mira, porque todo lo que tú estás diciendo, como siempre, es que está en todos los textos espirituales. Acuérdate otra vez más en el Evangelio. Yo cito más el Evangelio cuando hablo contigo porque supongo que tu audiencia es más occidental, ¿no? Pero si no, podríamos citar igual los textos orientales al respecto. también, claro que Ah, sí. claro, claro, si todos dicen lo mismo arriba, ¿no? Entonces, acuérdate cómo el Evangelio está esta parábola de las vírgenes que están esperando al esposo con las velas, estar vigilantes. No sabéis cuándo llegar el esposo, ¿no? No os quedéis sin aceite, ¿no? ¿Te acuerdas de esa enseñanza del Evangelio, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tú estás diciendo es el ABC ¿me entiendes? De ese entrenamiento espiritual que todos tenemos que hacer. Si no hay autoobservación, no hay entrenamiento posible. Que la autoobservación nos da a nosotros la posibilidad de conocernos un poco, de darnos cuenta de algo, Gonzalo, cuando esa actitud de servicio, como usted bien lo decía hace un momento atrás, la estoy haciendo por ego, Claro, porque quiero reconocimiento, porque claro. quiero el aplauso. Por eso hay cosas que a mí siempre me han sorprendido, que una persona dona una silla de ruedas que vale, hablándolo en una moneda universal, Sí, sí. $500 y paga $1.500 de publicidad en la prensa para que lo saquen mostrando la silla. Sí. Bueno, hijo, eso ya sabemos que es así, ¿no? Entonces, pero bueno, otra vez más, hay una enseñanza evangélica al respecto, ¿no? Cuando vayas a hacer algo de servicio, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, ¿no? Porque es que si no, ya tienes tu recompensa, ¿ves? Si tú ya has salido en la prensa, ya tienes tu recompensa egoica. Ahora bien, no tendrás entonces la recompensa universal del 100 por uno. Pero Que si esa es tú la haces, más valiosa. bueno, ni me cuentes. Sí, es que es eso, es esa actitud de darme cuenta que yo puedo servir a alguien, que yo puedo ayudar a alguien, que puedo darle un abrazo a alguien, que puedo darle una palabra a alguien, No, que no necesito contárselo a nadie, que no necesito que nadie lo sepa, sino simplemente al momento de hacerlo, Gonzalo, levantar uno la mirada al cielo y decir, Dios, gracias porque me permitió ser útil, porque me exacto, permitió contribuir, porque me permitió ayudar. Y el agradecimiento es por poder servir. claro, porque además sabes, cuando eres una persona de alto nivel espiritual, que es que el único que sale beneficiado de ese servicio en el fondo eres tú. Y me explico por qué. Vamos a ver, la persona que es servida se ha hecho correspondiente con recibir ese servicio por ley. Y por lo tanto, el universo siempre tiene un plan B. Si no lo haces tú, pues ya encontrará otro medio de que esa persona reciba ese servicio con el que se ha hecho correspondiente. Con Sí. lo cual, muchas veces la gente, cuando tenemos sesiones individuales y se sienten ayudadas o salen con más paz, me dan las gracias. Te digo, no me agradezcas al universo, porque al revés, yo te agradezco a ti que me Sí, hayas permitido ayudar o ser de servicio en este caso, porque de aquí voy a ser más recompensado yo que tú. sí. Claro, y luego otra cosa que tenemos que comprender es que si tenemos la correcta actitud de servicio, pues todo eso incluye el hecho de que nunca haremos o diremos nada a los demás que les quite la paz o que los confronte, porque entonces ya no hay capacidad de ser de servicio y seremos muy cuidadosos de no herir las emociones, los sentimientos de los demás, porque es que eso no lleva a nada bueno. No sé si me entiendes. Si queremos ser de servicio, no podemos hacer cosas que baje el mecanismo de defensa de las demás personas y ya no puedan estar dispuestas a recibir el servicio, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me ha sorprendido más en mi vida es esa, ¿no? Porque claro, yo cuando antes era un empresario, ¿sabes?, agresivo, o sea, tal,
claro, recuerdo que venía mucha gente pues a pedirme, no sé, consejos profesionales o ideas, no sé qué, pero no venían a recibir paz. Y yo solía, bueno, yo decía las cosas más o menos claras, como las pensaba, tal. Gran error, porque hay una enorme diferencia entre decir la verdad y narrar la realidad. Son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Diferentes. Que la gente tiene que comprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene a verme una señora y a mí me parece que tiene un vestido muy feo y le digo, oh, es que vienes muy fea a esta reunión, muy mal vestida, ¿no? Joder, esa persona no se va a sentir bien. Eso es narrar la realidad, pero no es decir la verdad, porque la expresión de la verdad nunca puede herir a otra persona, o no es verdad. No sé si me explico, ¿no? Entonces, Sí. hay que tener que acostumbrarnos antes de decir nada o hacer nada, asegurarnos que vamos a tomar muchísimo cuidado de nunca herir la emocionalidad o la sensibilidad o de otras personas, ¿no? Porque es Sí, que si no, no hay capacidad de servicio, hay imposición de ego, ¿no? y ahí viene, Gonzalo, esa capacidad de pensar antes de hablar y de ese Claro. diálogo interno que nosotros podemos tener. Pues yo estoy compartiendo lo que vivo constantemente, donde puede aparecer un pensamiento que no sea el más maravilloso del mundo, pero también aparece la conciencia que le dice el pensamiento, No, no, por ahí no vas bien. por ahí no Claro. es. Porque además tú observas cuando aparece ese pensamiento, Sí, te quita a ti la paz un poco. Pero es que además ese pensamiento, al no ser correcto, si lo expresas, vas a herir a la otra persona. sí. Entonces, una vez más, a lo mejor estás narrando la realidad, ¿eh? Pero no estás diciendo la verdad. Porque la verdad es amor y la verdad nunca daña a nadie, ¿no? Y hay cosas que no tienes por qué decir si no le van a ayudar a la otra persona, ¿no? O si la persona no te ha solicitado tu opinión, ¿verdad? Sí, esa narrar la realidad termina siendo la falta de comprensión o la Claro, falta de entendimiento de saber que lo que está aconteciendo es como debe ser. Y volvemos claro, otra vez al principio, ¿no? claro. Entonces ya son los ojos del ego los que están viendo, que quieren, Sí, dicen, yo soy una persona en mi tierra que amo, en la cual nací, que Dios me colocó a vivir. ahí, Hay una frase que dice, Gonzalo, yo soy muy sincero y claro. lo que voy diciendo, lo que voy pensando, lo voy diciendo. Sí. Lo que no hemos entendido es que entre ser sincero y ser grosero hay una diferencia y hay una línea que nosotros no podemos cruzar, ¿no? Que es la línea del amor, Que es la línea ¿comprende? del amor. Claro, es que eso de ser sincero y decir siempre lo que piensas y tal y cual no está alineado con el amor. Porque ahí hay que ponerle una condición. Lo que digas no puede herir a otro. ¿Me Eso es entiendes? maravilloso. Y si lo que vayas a decir va a herir a otro, no lo puedes decir, porque eso no es ser de servicio. ¿Ves? Y sobre todo, no lo puedes decir si no se ha solicitado tu opinión. Y si se solicita tu opinión, tienes que encontrar la manera suave, ¿no?, de decir las cosas, ¿no? Una cosa que funciona muy bien en el servicio es siempre decir, uy, yo ya he cometido este error también. Sí, sí, Y sí. precisamente porque lo he cometido, sé que no te va a traer buen resultado, por ejemplo, ¿no? Pero tú Sí, ponte delante como hombre que también has estado en una situación y has cometido esos errores sí. y que el otro no se sienta ni disminuido ni nada, ¿no? Sino al revés, oye, mira, yo he cometido muchos más errores que tú en este tema, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como llevo años en esto y soy más viejo y no sé qué, pues a lo mejor aprendí y eso no ofende a nadie. No sé si me explico, ¿no? Y Esa es la pues, manera más inteligente, Gonzalo, de claro, poder ser escuchado sin prevención y sin resistencia. Es la manera exactamente. más inteligente, es cuando lo que usted acaba de decir, Gonzalo, cuando uno le dice a otro, y lo entiendo perfectamente lo que usted está diciendo, porque yo también hacía Bien, lo mismo, y claro, también viví lo mismo, y también claro. experimenté lo mismo, pero un día, Pero, claro, un día me llegó una información o comprendí que esto quizá no te vaya a traer buenos resultados por esto, por esto. Y bueno, es aprender. Mira, el servicio es la última asignatura que las almas aprenden en esta escuela humana, ¿no? Antes de ir a la universidad, como yo digo. Pero hay que aprenderlo, o sea, el servicio hay que aprenderlo. Y como todo en la vida, se aprende mejor haciéndolo, ¿no? Y claro,
¿Por qué digo que es la última asignatura? Porque hasta que el nivel de conciencia no es muy alto, casi nadie está interesado en el servicio. ¿Me explico? Entonces, Sí, si no lo practicas, ¿cómo lo vas a aprender, no? Ahora, cuando te decidas hacer de servicio, y ya si hay ocasión hablaremos un día específicamente de esto, ¿no? sí. ¿Cuáles son las reglas del servicio que todos tenemos que observar para que el servicio sea un servicio fructífero? Las reglas del servicio. Bueno, ese es Claro. otro tema que Es trabajaremos. otro tema interesante, sí. Estamos hablando de las tres Resultados internos, sí. resultados internos, la paz, la felicidad y la actitud de La actitud servicio. del servicio. Esos tres nos llevan a nosotros a vivir unos resultados externos. Eso es. A mí me gusta sugerir a la gente que observen sus vidas 4 resultados externos. Oye, esto cuando decimos 4 y por qué no 5 y por qué no 3, claro, todo esto se puede mirar de muchas formas, explicar de muchas maneras, nadie tiene la mejor manera de explicarlo, pero como yo soy empresario, pues tengo una genética de ofrecer a la gente pues algunas cosas que sean Sí, prácticas y simples, ¿no? Porque si no, la mente se va por 800 cosas y no nos sirve al final, ¿no? Quizás es el defecto de los empresarios o la virtud o las dos cosas. Entonces, los resultados externos que yo sugiero que se observen son estos, ¿no? El primero es la calidad de tus relaciones humanas. ¿Con cuánta gente tienes problemas o has tenido malas experiencias o tienes la energía cortada o no, ¿sabes? No puedes hablar con ellos con sí, facilidad o ni siquiera te hablas con ellos o lo que sea, ¿no? ¿Cuál es la calidad de tus relaciones? Porque si estamos haciendo relaciones desde el amor, la calidad de nuestras relaciones externas está garantizada. Y las relaciones externas se complican cuando las hacemos desde el ego, ¿no? Fíjate que yo en mi libro tengo un capítulo extenso solo dedicado a eso, ¿no? ¿Qué sí, diferencia hay entre las relaciones de amor y las relaciones de ego? Que también puede ser objeto de otra de nuestras charlas, ¿no? Para profundizar más en ello, completamente. ¿no? Pero tienes que medir siempre cuál es la calidad de tus relaciones externas. Yo te puedo garantizar que cuando era más joven y era empresario, yo no, o sea, no siempre, pero a veces tenía problemas de relaciones. Ahora me doy cuenta que yo tenía problemas de relaciones porque estaba haciendo las relaciones desde el ego y no desde el amor, ¿no? Y desde que he aprendido a relacionarme desde el amor, es que no tengo el más mínimo problemas de relaciones. Entre otras cosas, porque como no quiero obtener nada de ellas, nada más que Sí, servir, entonces, ¿con quién me voy a pelear? ¿Sí me entienden, no? Entonces, hay muchos condiciones, ¿verdad?, para que las relaciones se puedan hacer desde el amor y no desde el ego. No nos dará tiempo hoy a tocar todas, pero un día, si quieres, hablamos de eso y sí. tocamos todas las condiciones que tenemos que observar en nuestras relaciones para que siempre sean buenas con todo el mundo, ¿no? O Que sea, me primer parece resultado, fundamental, porque de esas relaciones es que terminamos nosotros cosechando otras cosas en la vida, absolutamente, que absolutamente. es lo que la inmensa mayoría de las personas en el mundo tal vez les preocupa, ¿no, Gonzalo? El tema financiero o el tema de cumplir Sí, sueños o el tema, y todo esto está basado, creo yo, para claro, cuando está basado en el amor, en las claro. relaciones con los demás. Sin duda, lo acabas de decir perfectamente. Una persona que tiene un alto nivel de conciencia y por lo tanto actitud de servicio y relaciones desde el amor, nunca tiene problemas económicos. Claro, es así, está garantizado por ley. Entonces, cuando tenemos problemas de recursos y tal, tenemos que autoobservarnos y ver qué capacidad de servicio tenemos. Por ejemplo, yo en mis empresas Sí, no me gustaba nada, ¿no? Cuando una persona me decía, es que a mí no me pagan para hacer esto. Y digo, sí, oye, yo soy el fundador y el presidente, tampoco me pagan para poner cafés. Pero si un día hay una reunión y hay que poner cafés, pues pongo cafés, porque eso contribuye a la armonía, ¿me entiendes? Entonces, eso de pensar, a mí no me pagan para esto, ¿no? O yo no hago esto porque no es mi trabajo. Mira, tu trabajo es servir. Y por lo tanto, si en un momento determinado hay que poner cafés, pues aunque seas el se ponen presidente, pues cafés. pones cafés y no pasa nada, ¿vale? Claro. Entonces, ese es uno de los problemas. Luego, otro de los resultados externos que tenemos que ver, ¿no? Es nuestra adaptabilidad al medio, ¿no? ¿Ves? Primero, la calidad de nuestras relaciones. Segundo, nuestra adaptación al medio. Porque, claro,
mucha gente siempre piensa, uy, es que aquí yo no puedo vivir, me voy a ir a no sé dónde, ¿no? Digo, pero es que a donde te vayas te vas a llevar la mente contigo. O sea, tú tienes que aprender a que en donde estés, por donde la ley te haya colocado, te puedas adaptar al medio que sea, porque eso no te va a quitar a ti la paz. No sé si me explico, ¿no? Otra cosa es que a ti te apetezca más estar cerca del mar o cerca de la montaña o tal, pero no vas a ser infeliz por no tener un día al mar al lado o la montaña o lo que a ti tengas la preferencia egoica. O sea, tienes que un alto nivel de conciencia se adapta al medio y es feliz en todos lados. Mira, como yo vivo entre 3 países, España, Estados Unidos y Suiza, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿pero dónde te gusta más? ¿Dónde te apetece más estar? ¿Cuál? Sí, y yo siempre digo, mira, yo cuando estoy en Miami, estoy feliz en Miami, tengo las cosas de Miami, cuando estoy en España, estoy feliz en España, y cuando estoy en Suiza, estoy feliz en Suiza. Sí que son circunstancias distintas, gente distinta, climas distintos, pero todo me adapto porque todo es perfecto en ese momento para mí, para mi crecimiento espiritual, y no voy a dejar que las condiciones externas me quiten la paz, ¿no? Entonces, la adaptación al medio. El tercer resultado externo que tenemos que observar es nuestra abundancia, ¿ves? Y la abundancia incluye, pero no se limita a los recursos económicos. Mucho más que los recursos económicos, pero tenemos que observar nuestra abundancia. Como verás, tengo un capítulo otra vez más en el libro dedicado solo a eso, ¿no? ¿Qué es la abundancia? ¿Cómo se consigue? ¿Qué valores internos hay que generar para tenerla? Y el cuarto resultado externo del que me gustaría mencionar es la salud. Entonces, fíjate, salvo que haya un tema kármico específico, ¿no?, por el que una persona deba pasar por una enfermedad, aunque tenga un desarrollo alto, por lo general, la gente de alto nivel de conciencia tiene mucha mejor salud que la gente de menor nivel. Eso es fácil de explicar, porque claro, como ya la vibración es más alta, pues la energía va limpiando. Mira, yo lo he observado en mí mismo, otra vez más, que no me crea nadie, esto es una experiencia. Yo ahora tengo 65 años. Y claro, lógicamente tendría que tener muchos más achaques que cuando tenía 30, por ejemplo, ¿no? Que era más joven, el cuerpo estaba mejor. Okay, pues no era así. Yo cuando tenía 30 años, cada trimestre me pasaba algo. Me cogía catarros, gripes, las defensas estaban bajas por mi estrés, por mi angustia. Claro, iba al médico no menos de una vez cada 3 meses. Y ahora te puedo decir que después de haber hecho mi cambio espiritual, después de haber adquirido, ¿no?, la paz interior, yo llevo 10 años sin pisar un médico. Es que estoy totalmente despreocupado de todo eso. Vamos, me hago un chequeo anual pues por prudencia, porque en el mundo del César hay que hacer bien las cosas, pero el médico me dice, oiga, si está usted mejorando en todos sus valores médicos en comparación a hace 20 años, menos colesterol, menos no sé qué, y digo, sí, y me dice, y me pregunta muchas veces el médico, pero ¿cómo es posible esto? Y digo, pues mire usted, ¿por qué he ganado paz interior? ¿Me explico? Y claro, y entonces es que, o sea, yo me recuerdo cuando tenía eso, 30 años, tenía que dolores de cabeza, migrañas, lo que hiciera. Ahora, un dolor de cabeza es que no me ocurre hace 20 años, no sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, porque el cuerpo, de alguna manera, responde a la alta vibración o la alta vibración causa que las energías estancadas se limpien solas sin que tú te des cuenta, ¿no? Y es que es así, o sea, esto, por ejemplo, entonces la gente tiene que ver esos 4 resultados, ¿verdad? Y ver esos 4 resultados externos le indicarán cuál es el grado de desarrollo interno. No, y es que tiene lo que usted acaba de explicar con el tema de su salud, Gonzalo, tiene toda la lógica del mundo, y aquí es donde tenemos que entenderlo, que eso es lo que se está tratando de hacer, y que yo le agradezco a Dios todos los días por tenerlo usted con nosotros acá, porque nos va abriendo el entendimiento. Gonzalo dice, cuando yo tenía 30 años vivía bajo estrés, bajo tensión, empresas, corriendo, ¿no? Como Forrest Gump, como usted dice, hasta que usted mismo dice, ¿corriendo para dónde? Y dejó de correr. Claro. ¿Cierto? Llega un momento en que tiene la paz, alcanza su estado de felicidad maravilloso, una actitud de servicio sin condición, donde el amor reina su vida y la salud perfecta. Podríamos decir, Gonzalo, que nosotros mismos nos enfermamos y que nosotros mismos podemos sanarnos. Sin duda.
Vamos, insisto, salvo que sea un tema kármico especial o específico de alguna... Porque claro, en el universo nunca se puede decir esto es así para todos. Oye, todos necesitamos un desarrollo y hay gente como San Pablo que lo tiran del caballo y, o sea, todo es posible en el universo, ¿no? Pero siempre que estamos hablando de esto, estamos hablando por regla general, ¿ok? Entonces, por regla general, así es. Mira, de hecho, ahora mismo estoy trabajando con muchos médicos y profesionales de la medicina de distintas disciplinas, incluso con universidades en Suiza, por ejemplo, ¿no? Y en otros países que quieren ya empezar a crear programas serios para que cuando una persona tenga una enfermedad tenga un tratamiento que, por un lado, le dé lo mejor de la medicina tradicional, es decir, del mundo del César y con toda la tecnología que tengamos, pero por otro lado ese tratamiento vaya siempre acompañado de un tratamiento de crecimiento espiritual, porque han observado los neurólogos, los oncólogos, que cuando una persona, por ejemplo, tiene cáncer, yo he tenido que hablar con muchas personas en estado de cáncer terminal y claro, después de la conversación se han producido mejorías, la familia lo ha entendido mejor, todo el mundo ha crecido alrededor de ello. Y entonces eso han observado los profesionales médicos, que yo no soy profesional médico, pero los profesionales médicos han observado que eso tiene mucho impacto luego en el desarrollo o no de la enfermedad, ¿no? O de su posible evolución positiva. Y ya te digo, te aseguro, que estoy trabajando con equipos de psiquiatras, psicólogos, médicos oncólogos, médicos internistas, para ver cómo podemos empezar a crear tratamientos que llamamos holísticos, ¿no? Cuando una persona viene con un cáncer, no solo le damos quimioterapia para matar las células malas, o sea, para tratar el cuerpo físico, sino que además tratamos los otros cuerpos superiores a la vez, ¿no? De manera que el enfermo pueda tener un tratamiento más integral a su enfermedad. Y eso te aseguro que tenemos ya varios proyectos en marcha que se están poniendo en marcha y que hay cada vez más número de profesionales de la medicina interesados en esto, ¿no? Sí, usted sí es médico, mi querido Gonzalo. Solamente que médico del alma. Bueno, eso puede ser, bravo, no del cuerpo. No, del alma, porque es que lo que usted está diciendo tiene tanto sentido y tanta valía para nosotros. Esto que voy a decir lo digo con mucho respeto, pero con mucho amor, por el entendimiento que he tenido. No es lo mismo morir enfermo que sano. Claro. No es lo mismo morirme lleno de odio, de rencor, buscando culpables, que en mi vida, que esto me pasó porque aquel o aquella hizo que sucediera esto en mi vida, y además una sociedad que respalda ese tipo de situaciones, ¿no? Un victimismo llevado a un estado de vida complementado con el odio que se genera a nivel social, que genera tantas divisiones, a una persona que llega a un momento de su trascendencia, como vamos a llegar todos, sanos del alma, así el cuerpo siga enfermo, pero que el alma esté sana antes de la trascendencia, Gonzalo. Creo que eso es muy valioso. Eso es importantísimo porque eso nos crea unas ventajas muy importantes en la transición, que además tú has explicado y otros profesionales que han intervenido en tus programas sobre estos temas han explicado muy bien, y lo que dices es así. Y es más, es que llega un momento que si tu nivel de conciencia es muy, muy alto, es que hasta tienes prisa, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque claro, ya has visto aquello y ¿quién quiere, como digo yo, quién quiere estar en un hotel de 2 estrellas cuando puede estar uno de 7, ¿no? Y todo el mundo sabemos que la muerte no existe, como la entendemos, y que lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es lo que se muere en nosotros y qué no se muere, y qué somos realmente y qué no somos, ¿no? Entonces, en la medida que vas desmaterializando tu pensamiento, el problema de la muerte desaparece. Es casi algo que esperas un poco hasta con curiosidad y con prisa, y decir, oye, es que ya acabé el curso y me voy a casa de vacaciones y qué maravilla, ¿no? Es que tenemos que cambiar la cultura con esas cosas, ¿no? Pero bueno, porque mira, tú sabes que los seres humanos tienen 4 miedos fundamentales. ¿Ves? Todos los miedos se derivan de 4 raíces de miedo, ¿no? Miedo a la no existencia, a la muerte o no existencia, o percibida como no existencia, miedo a enfrentar personas o situaciones, miedo a perder algo que crees que necesitas para tu felicidad, y miedo a ser abandonado.
Entonces, tenemos que comprender que todos los miedos tienen esas 4 raíces, ¿no? Y que por lo tanto en la autoobservación tenemos que preguntarnos ¿y por qué tenemos miedo a la muerte? ¿O por qué tenemos miedo a Claro, perder algo? Si la ley nos asegura que no podemos perder nada que sea necesario para nuestro crecimiento. Si perdemos algo es porque la ley ha determinado que no es necesario para nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué miedo? Miedo a enfrentar. Oye, desde el amor no es idiota. Tú no vas a enfrentar nunca nada violentamente, pero cuando tengas que delimitar, tendrás que aprender a delimitar sin miedo, ¿no? completamente, claro. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, también tenemos que comprender que esos son los 4 miedos básicos, es algo que nos va a ayudar virtualmente a entrenarnos en ello mejor, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ese es otro tema que trabajaremos aquí, mi querido Gonzalo. Cuando quieras, cuando quieras. Los 4 miedos básicos, claro, es que sí. Cuando el ser humano enfrenta sus miedos, aprende a gestionarlos y aprende a entender que no son reales, la vida cambia también. Es que además el miedo es lo contrario al amor. Claro, es todo lo contrario. Claro. Pues mi querido amigo, aquí se pasa 1 hora y algo más de una forma muy rápido. Maravillosa, muy rápido, pero la idea que siempre hemos tenido los dos al momento de iniciar este encuentro es: vamos a comernos un elefante inmenso, pero a pedacitos. Eso para ir procesando, que cada 8 días que tenemos este encuentro, las personas tengan el tiempo suficiente para reflexionar. Bien lo dijo Gonzalo hace una media hora atrás. El hecho no es que usted esté aquí, que se sienta bien, que pase un momento bonito, sino que lleve a la práctica lo que está comprendiendo. Y como siempre lo ha dicho Gonzalo, no crean nada de lo que estamos diciendo aquí, sino experiméntelo. Claro. Cuando usted empieza a experimentar la paz interior, la felicidad, la actitud de servicio, se va a dar cuenta que las buenas relaciones con los demás las vamos a tener, que la prosperidad va a llegar a la vida, que la buena salud nos va a acompañar. Experiméntelo. Claro. Porque los resultados son los que determinan al final si lo que estamos haciendo está dentro de la ley o está fuera de la ley, Gonzalo. Todo lo que está dentro de la ley fluye, produce fruto y produce buen resultado. Y lo que está fuera no. Y eso, mira, cuando la gente vaya comprendiendo las leyes, puede mirar hacia atrás en sus vidas y se dará cuenta rápidamente que lo que no le funcionó es porque no aplicó la ley sin saberlo. Y lo que sí le funcionó es porque la aplicó también sin saberlo. ¿Me entiendes? Entonces tú irás observando eso hasta en tu vida pasada, cuando vayas comprendiendo mejor cómo funcionan las leyes, ¿no? Y nada, eso hay que saberlo. Y también decirte que hace unos minutos, que no te habrá dado tiempo ni a mirarlo porque ha sido hace unos minutos, que te he mandado el PDF del libro Espiritualizarte, sí, porque ya obtuve el permiso de mi coautor y con mucho gusto pues lo ponemos a disposición de todas las personas que quieran, o tus oyentes, ¿no?, y de tu canal, que quieran tenerlo, y ya se lo mandarás tú como sea oportuno, pero que ya van a disponer gratuitamente de los PDFs de los 2 libros. El primero, que ya lo tienen o ya lo tienes, y ahora del segundo. Y entonces espero que eso también espero que ayude a que la gente vaya comprendiendo estas cosas, porque a veces leerlas también las fijan más en la mente, ¿no? Claro, o sea, hay que estudiar. Indudablemente sí. A mí me queda muy claro que hay que sentarse uno, no solamente a leer, porque es que uno diría, cuando uno le dice a alguien, Gonzalo, seguramente a usted le ha pasado lo mismo: oye, Gonzalo, es que me leí el libro Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, qué bueno, ¿y qué aprendiste? No, que el libro es bueno. Claro, ¿no? Pero hay que recordarlos, ¿no? No asumir, claro. No, exactamente, ¿no? Claro, es digerirlo, procesarlo, claro, comprenderlo. Claro. Y hacerte unas notas, fíjate, sí, totalmente. Siempre es bueno un libro intentar, es decir, te voy a hacer 3 páginas de notas de las 4, 5, 6 ideas principales que crea yo que a mí más van a servir y tal, y luego esas notas revisitarlas de vez en cuando, y así no tener que volver a todo el libro, ¿no? Es una cosa que suele funcionar bien, ¿verdad? Sí, estudiarlo bien, como si fuera a explicarlo, Gonzalo. Creo que eso nos ayuda mucho. Le voy a explicar este libro a mi hijo. Entonces, cuando yo, o a mi hija, o a mi pareja, cuando tengo la actitud de explicarle, ya entro en modo estudio. Sucede muy mucho. Bien dicho, muy buen dicho, muy bien dicho. Por eso, fíjate, una cosa que yo he notado también mucho en mi vida,
es que cuando doy charlas o conferencias o hablo Sí. con la gente estas ideas, es que el primer beneficiado soy yo porque al Claro. expresarlas se me quedan como más fijadas. No sé si me explico, ¿no? Como, sí, sí. A veces está uno explicando, Gonzalo, y cuando está explicando uno dice, wow, acabo de comprender lo que no comprendí cuando lo estaba leyendo. Exactamente, exactamente. Por eso la Exact- actitud de estudiar es algo maravilloso, que no nos quedemos solamente con esto que hacemos cada 8 días, que este es la invitación, como que se muestra el camino por donde tomar, pero de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros depende el recorrer el camino, de exact- incorporarlo en nuestra vida y que los resultados digan, ¿no? Que los resultados hablen. Si lo que estamos haciendo indudablemente nos está llevando a un estado de paz, de felicidad y de armonía. Mi querido amigo del alma, le envío un abrazo enorme. Ya saben ustedes, acabaron de escucharlo de boca de nuestro querido Gonzalo, que el libro de espiritualizarse que escribió con nuestro gran amigo Rafael Domingo, está para ustedes de manera gratuita. Es un regalo de ellos dos para todos ustedes, para todos nosotros. Yo ya lo tengo y ya hoy empiezo también mi lectura del libro, porque bueno, hay que ser estudiantes, buenos estudiantes de la vida, porque el buen estudiante saca buenas calificaciones espirituales y eso es lo que nosotros podemos alcanzar. Quienes no tengan los libros, ahí ustedes lo ven en pantalla, bien sea, bueno, aquí coloqué la palabra meditación, pero no lo es, en ese WhatsApp o Telegram, a ese número ustedes pueden escribir y les vamos a enviar los PDFs. La idea no es que ustedes los tengan, sino que los estudien. Los invito a que los estudien, que los puedan revisar, que lean un capítulo, que se sienten a reflexionar, que saquen los apuntes, que compartamos con alguien y que invitemos a más personas a estar con nosotros en este encuentro de todos los jueves, mientras que Dios lo permita, con Gonzalo Rodríguez Fraile. Mi querido amigo, Dios le bendiga, muchísimas gracias. Yo le envío un abrazo desde una tierra linda de mi país, que es el departamento de Boyacá, y de una ciudad hermosa que se llama Paipa, donde hace un frío lindo, donde hay un lago hermoso, donde la gente es maravillosa y donde de aquí no me quisiera ir, pero ya casi me toca regresarme para la casita. Muchas Mil gracias, Cristian. gracias. Un abrazo. Un abrazo a ti y a todos los tuyos. Muchísimas gracias, Gonzalo. A todos ustedes, mi abrazo, mi cariño, mi gratitud. Gracias por acompañarnos. Como siempre les digo y les diré, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, chao.